no compra la gasolina en Estados Unidos, la compran las empresas comercializadoras que le solicitan a Ernesto haga el papeleo ante la agencia aduanal, ¿verdad? No compra, no la transporta porque eso es una empresa que subcontrata, sí, la empresa comercializadora, y mucho menos supervisa qué es lo que entra, eso le toca a aduanas, ¿verdad, Ernesto? Pero sí lo presentó como la cabeza real de este negocio. Ahora resulta, Carmen, Ernesto no compra gasolinas en Estados Unidos, no puede, no se lo permite su autorización. Ernesto no transporta la gasolina, Ernesto no distribuye la gasolina y Ernesto no supervisa las mercancías que entran de Estados Unidos a México, sino lo hace aduana. Lo que pudiera o no ser su responsabilidad, que ese es un tema principalísimo. Pero déjame detener aquí en tu propia narración de cosas. La empresa Ingemar, que está relacionada con Ernesto Rufo, o Rufo con esta empresa, como lo explicas, pues tiene que ver con todo este conjunto de gestiones necesarias para introducir a México gasolina comprada en Estados Unidos. Si nos detenemos en lo que se entiende por huachicol fiscal, el problema no es comprar la gasolina legalmente en Estados Unidos. El problema radica en que esa gasolina comprada legalmente en Estados Unidos se mete a México como si fuera otra cosa. Y entonces, aquí el tema es meollo del asunto del huachicol fiscal. Por eso, las características de la empresa de la que forma parte Ernesto Rufo Appel no es solo de una empresa que hace trámites, sino ahí está el corazón. No digo que no estoy acusando a nadie, solo digo que la descripción del modus operandi del huachicol fiscal nos indica que lo de comprar gasolina o diésel no es tan relevante como la acción de pasarlo con documentos. Carmen, vamos a tener que requerir más información que la emitida ayer por Ernestina Godoy. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Pues salió el presidente de lo que es Somos México, Guadalupe Acosta, quien dice que Ernesto Rufo es su cuate, es su amigo y que lo conoce desde que iban a la guardería. De ese tamaño el cinismo y mete las cuatro patas en esta entrevista con Carmen Aristegui. Guadalupe Acosta, que defendió a Ernesto Rufo Appel, rechazando las acusaciones y la detención del exgobernador por presunto huachicol fiscal. Dice que este caso está siendo utilizado como una cortina de humo y que es un preso político para desviar la atención de otros escándalos de la 4T. Ese es el argumento. Sin embargo, Carmen Aristegui no se la perdonó y lo cuestiona, porque una cosa es que sea o no concesionario o es una comercializadora y que tenga el 1% de participación en esta empresa. Déjenme decirles que no nos quiero ver la cara de tontos. Yo me puedo poner el 1% y puedo ser el 99% dueño de la empresa. Así que tranquilos, Guadalupe Acosta, aquí hay tela de donde cortar. Vamos a ver, amigos y amigas, cómo se pone así, muy exageradamente desesperado, porque sabemos que Ernesto Rufo es un patrocinador de Somos México. Aunque dice que no está afiliado al partido, tiene participación en ese grupo político que dice que va a tumbar al partido de Morena. Bueno, eso es otro cantar, ese es otro chiste de Guadalupe Acosta. Así que vamos a ver, amigos y amigas, y lo comentamos. Investigaciones de la Fiscalía General de la República. En este contexto es que se anuncia y se muestran imágenes y videos de un Ernesto Rufo Appel, que fue gobernador de Baja California, panista, un exgobernador del PAN, detenido por ser parte o encabezar esta red de huachicol fiscal según la Fiscalía. Y han dicho que la dimensión que tiene la operación ilegal en estos tanques de ferrocarril trayendo combustible ilegal hacia México, pues rondaría los 4.400 millones de pesos. Estamos hablando de que Ernesto Rufo pues es parte accionaria, es una figura que forma parte del cuerpo accionario de la empresa Ingemar, como lo informó Juan Omar Fierro, y también como tenemos información de las investigaciones periodísticas que se han podido publicar aquí, se saben cuáles son las estructuras empresariales de estas entidades que en este momento pues están ya bajo la investigación de la Fiscalía. Estamos pues frente a una figura relevante de la política mexicana, una figura que forma parte de los capítulos dorados de la transición política mexicana cuando se convirtió, como decíamos, en el primer gobernador de oposición en México. Ernesto Rufo Appel decidió también formar parte del Consejo Consultivo
de este nuevo partido político que se llama Somos México. Y le agradezco a su representante, a Guadalupe Acosta Naranjo, que esté aquí para que nos comparta el posicionamiento público que está por escrito y en donde exigen que se libere de forma inmediata a Rufo Appel. Guadalupe, gracias por tu presencia, buenos días y bienvenido. Está tu micrófono apagado. Listo. Listo. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, ustedes están diciendo y pidiendo directamente que se libere a Rufo Appel. ¿Cuál es la postura que tiene este partido? A nosotros nos parece que la detención de Ernesto Rufo es una detención arbitraria y que no tiene sustento. Y que se realiza exactamente cuando en el país y en el estado de Baja California se viven momentos muy difíciles para el partido Morena y su gobierno. No solamente en el caso de Baja California, eso ocurre en varias entidades de la República, pasando por Sinaloa, por Tamaulipas, por otros lugares. Pero se intenta con la detención de Ernesto Rufo distraer la atención de la opinión pública con una acusación que desde mi punto de vista, porque conozco el tema, es absolutamente falsa, Carmen. Ernesto nos lo presentó el día de ayer en su video, Ernestina Godoy, como la cabeza de la principal organización criminal de tráfico de gasolinas, de diésel, de derivados del petróleo, que llamamos comúnmente hoy huachicol fiscal, en una de las distintas variantes que tiene ahora el huachicol. El huachicol fiscal se ha convertido, sin duda, ahora junto con los descubrimientos o las revelaciones que nos ha hecho el rector Barnés, en la principal... Dime una cosa, Guadalupe Acosta Naranjo. El propio Ernesto Rufo le ha contado, le ha platicado, le ha informado al partido del cual ya, pues, podemos hablar como Partido Nacional del que formas parte, dado que su nombre ya había aparecido en otros momentos, a partir de que sí es accionista, sí es parte de una estructura empresarial, de una empresa en específico, cuyo nombre ha surgido en investigaciones periodísticas y ahora en investigaciones de la propia Fiscalía. Las investigaciones periodísticas han referido investigaciones de la Fiscalía también. Entonces estamos frente a una información que ya tiene cierto antecedente. Dado que ya había sido mencionado Ernesto Rufo en estos antecedentes periodísticos que citan informaciones de la Fiscalía, cuando él se convierte en integrante del Consejo Consultivo del partido del que formas parte, ¿hubo una explicación sobre esto? Desde hace buen tiempo estamos conversando. Yo soy amigo personal de Ernesto Rufo. Lo conozco desde hace años y hemos dado batallas juntos en los últimos años, particularmente desde el Frente Cívico Nacional. Ernesto no está afiliado a Somos México, Carmen. No, pues Él es parte del Consejo Consultivo Ciudadano, este organismo que nosotros formamos para que gente que no milita en nuestro partido pueda darnos sus opiniones, sus consejos, sus aportaciones sobre distintos temas de la vida política, económica y social de nuestro país. Entonces, Ernesto sí forma parte del Consejo Consultivo, pero no se encuentra afiliado con nosotros por una decisión de él personal. Y cuando esto sucedió, porque tiene más de un año, Carmen, que se han venido dando información al respecto, Ernesto y yo lo conversamos en varias ocasiones. Y Ernesto a mí me explicó, me enseñó documentos, me dijo cuál era el papel que él tenía en esa empresa y cuál es el papel de esa empresa en la importación de gasolinas, de diésel de Estados Unidos a México. Y por lo tanto yo sí estaba con anterioridad informado por su parte y creo que los argumentos que me dio Ernesto son robustos, son serios para demostrar que él no tiene nada que ver con el tráfico de las mercancías, mucho menos es la cabeza de toda esta trama como lo presentaron el día de ayer Ernestina Godoy y la Fiscalía General de la República. ¿Qué me dice Ernesto? A ver, él es accionista importante pero minoritario de una empresa que se formó y que sirve para hacer los trámites ante las agencias aduanales de la importación de mercancías. A esta empresa se le hacen llegar requerimientos, pedimentos por parte de las empresas comercializadoras que existen en México. Tú sabes, hasta hace poco esta era una facultad exclusiva de los gobiernos mexicanos y se abrió la posibilidad de la intervención de privados en el 2014. En verdad se comenzó a ejercer cuando ya se aplica muy cerca de terminar el mandato de Enrique Peña Nieto. Ernesto, por cierto, recibe estos permisos ya en el gobierno de López Obrador, pero estos permisos son para que su empresa haga los trámites que clientes le solicitan a esta empresa ante las agencias aduanales.
Ernesto no compra, no tiene permiso para comprar gasolinas en Estados Unidos. Ernesto no tiene permiso para transportar gasolinas en México ni en Estados Unidos. Y Ernesto no tiene permiso para distribuir estas gasolinas, mucho menos para supervisar lo que entra por las aduanas. Ellos hacen los trámites ante la Agencia Nacional de Aduanas en México, la ANAM, que está dirigida y que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y está dirigida por personajes ligados directamente a Morena, con Ricardo Peralta en su momento, Horacio Duarte, Rafael Molinar, en fin, personajes que han estado involucrados en este asunto y que son los titulares de la Agencia de Aduanas. Entonces, Ernesto no compra la gasolina en Estados Unidos, la compran las empresas comercializadoras que le solicitan a Ernesto haga el papeleo ante la agencia aduanal, ¿verdad? No compra, no la transporta porque eso es una empresa que subcontrata, sí, la empresa comercializadora, y mucho menos supervisa qué es lo que entra, eso le toca a aduanas, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucedió, Ernesto apareció en varios medios de comunicación, explicó esto y otras cosas con mayor detalle, y además ofreció asistir personalmente a la Fiscalía General de la República, cosa que sucedió. Ernesto se presentó ante la Fiscalía General de la República, entregó su información, puso a disposición toda la documentación de su empresa, donde están los pedimentos que le hacen las empresas comercializadoras, y para que se pudieran acotejar junto con las agencias del SAT cómo estaba la verdadera introducción de combustibles a México. Ayer no se dijo cuántas de estas operaciones que dijo que existen, y seguramente sí existen, por parte de Ernestina Godoy. Ella no dijo cuántos eran exactamente de la empresa de Ernesto, pero sí lo presentó como la cabeza real de este negocio. Ahora resulta, Carmen, Ernesto no compra gasolinas en Estados Unidos, no puede, no se lo permite su autorización. Ernesto no transporta la gasolina, Ernesto no distribuye la gasolina y Ernesto no supervisa las mercancías que entran de Estados Unidos a México, sino lo hace aduanas. Pero ahora él es el jefe de todo esto. Yo he sostenido y sostengo que no se puede hacer este negocio tan lucrativo para la delincuencia sin la participación directa de los gobiernos. Y a mí me parece que ahora esto lo que está haciendo Ernestina es exonerar a los titulares o a los funcionarios que desde aduanas, en el ejército, la marina, han participado en este tráfico de gasolinas, en este contrabando de gasolinas, que es por muchísimo más, Carmen, que lo que ayer anunció ya como el más grande en descubrimiento. No, entonces lo comentaba alguna ocasión, solamente en el sexenio de López Obrador, el monto de la defraudación fiscal fue de 554,000 millones de pesos por los JEPs, por 120,000 millones de litros de gasolinas que no fueron reportados, 120,000 millones de litros. Y si sumamos al IVA, la cifra rebasó en el sexenio de López Obrador más de 600,000 millones de pesos. Estamos haciendo la actualización de esto. Bueno, quieren poner a Ernesto como el líder, el que organiza, el que manda en las aduanas, el que manda en las carreteras, el que manda en la marina, el que manda en el ejército. Pues a mí me parece de verdad que es una acusación sin sustento, que no tiene pie ni cabeza, y que se trata casi de exonerar no solo la caja china, que algunos han denunciado que se hace con Ernesto en comparación con lo que pasa con la gobernadora del Pilar o con el gobernador Rocha Moya. No, eso también es distraer la atención, pero no. Como ya lo presenta ayer Ernestina, es en verdad exonerar a los funcionarios de gobierno que no están siendo investigados, que no están siendo llevados a juicio y que son los responsables del cuidado de las aduanas y de la seguridad en este país. Ahora resulta que el gran cerebro de todo este negocio resultó ser no Rocha Moya, no Ricardo Peralta, no Mario Delgado, no Adán Augusto, no nadie de ellos resultó ser Ernesto Rufo. Guadalupe Acosta Naranjo, dejando un momento al propio Ernesto Rufo y lo que pudiera o no ser su responsabilidad, que ese es un tema principalísimo, pero déjame detener aquí en tu propia narración de cosas. La empresa Ingemar, que está relacionada con Ernesto Rufo, o Rufo con esta empresa, como lo explicas, pues tiene que ver con todo este conjunto de gestiones necesarias para introducir a México gasolina comprada en Estados Unidos. Si nos detenemos en lo que se entiende por huachicol fiscal, el problema no es comprar la gasolina legalmente en Estados Unidos. El problema radica en que esa gasolina comprada legalmente en Estados Unidos se mete a México como si fuera otra cosa. Y entonces, aquí el tema es, más que comprar la gasolina, es quién y cómo realiza las cosas para que esa gasolina pase por
aceite quemado u otras cosas que no pagan impuestos. Ese es el meollo del huachicol fiscal, ese es el meollo del contrabando de gasolina o de diésel comprado de esa manera y que entra a México de esta otra manera. Por eso el tema de las aduanas y de las empresas que necesitan documentar lo que traen en sus buques o en sus pipas o en sus tanques es crucial, es el meollo del asunto del huachicol fiscal. Por eso las características de la empresa de la que forma parte Ernesto Rufo Appel no es solo de una empresa que hace trámites, sino ahí está el corazón. No digo que no estoy acusando a nadie, solo digo que la descripción del modus operandi del huachicol fiscal nos indica que lo de comprar gasolina o diésel no es tan relevante como la acción de pasarlo con documentos. Carmen, vamos a tener que requerir más información que la emitida ayer por Ernestina Godoy. De la ultraderecha, donde estos personajes, la verdad, que solamente dan pena ajena. Así que amigos, amigas, aquí espero sus comentarios. Gracias por su poderoso like y también por compartir la nota. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.